Ok, seguimos con estos usos que se le dan al modelo costo-volumen-utilidad. En esta oportunidad ya hemos visto cómo se utiliza el modelo para calcular las cantidades cuando quiero un porcentaje de utilidad sobre los ingresos antes de impuestos. Después lo vimos después de impuestos y ahora vamos a calcular eh, las cantidades cuando quiero una utilidad sobre el costo. Sobre el costo, fíjense que en los dos videos anteriores era sobre los ingresos y en este caso lo vamos a hacer sobre los costos. Es muy importante que ustedes sepan que esta fórmula se puede utilizar tanto para hallar eh, cantidades como para hallar los precios. Es decir, cuando una empresa no tiene una cantidad establecida porque no tiene más capacidad máxima, está en su máxima capacidad instalada y ya no puede producir más unidades, está a tope, entonces yo puedo utilizar el modelo para definir cuál es el precio y funciona de la misma manera, solo que en el caso anterior no se despeja la cantidad, sino en la fórmula se despeja el precio. Si yo quiero, si yo lo que puedo producir es tantas unidades, bueno, ya sé que esa es mi capacidad máxima, que eso es lo máximo que puedo producir, pero ¿qué precio le voy a dar si yo quiero ganarme ese porcentaje de utilidad? En este caso, vamos a calcular la utilidad sobre los costos antes de impuestos. Es decir, yo quiero reflejar un porcentaje de utilidad que esté por encima de los costos totales de la empresa. Y fíjense que el estado de resultados sigue siendo el mismo siempre. Ingresos totales va a ser igual al costo total. ¿Y qué es el costo total? El costo total es el costo fijo más el costo variable y a eso le vamos a sumar un porcentaje de utilidad sobre el costo total, es decir, que va multiplicado por el costo fijo más el costo variable total. En este caso, lo que vamos a calcular es el precio. Entonces, para que ustedes vean que la fórmula es lo mismo, que yo lo que voy a hacer es despejar en la fórmula y bueno, pues de allí ustedes van a hacer sus propios ejercicios. Entonces, fíjense que aquí yo voy a sustituir en esta fórmula eh, valores y letras. Ingresos totales es P por Q. Va a ser igual al costo fijo más costo variable unitario por Q más el porcentaje de utilidad por el costo fijo más el costo variable unitario por Q. Y este costo fijo más costo variable por unitario lo tengo que encerrar en paréntesis para que quede bien estandarizado. Entonces, asumimos que queremos una utilidad de 10%. ¿Sobre qué? Sobre los costos. Entonces, sustituimos los valores que tenemos un precio, mentira, el precio es lo que queremos calcular, que la empresa puede vender solamente 200.000 unidades, que el costo fijo es de 90.000 y que el costo variable es de 80. Entonces vamos a sustituir los valores para determinar el precio. En este caso, como en el único espacio donde está el precio es en el lado izquierdo de la ecuación, pues lo que yo voy a hacer es despejar el precio y voy a decir que P
va a ser igual a todo esto que tenemos acá. Y todo eso lo vamos a dividir entre Q. Aquí el despeje me resultó más fácil porque en el único lado de la ecuación donde tenemos el precio es en en el lado izquierdo. Entonces, sustituyendo los valores, puedo decir que precio va a ser igual al costo fijo, que es 90.000, más 80 por las cantidades que son 200.000. Dije que quería ganarme un 10% de utilidad sobre el costo fijo, más 0,10 que multiplica a el costo fijo, que es 200.000, más el costo variable unitario, que es 80 por, mentira, aquí el costo fijo es 90.000, más 80 por 200.000 unidades. Cierro esto y en el denominador voy a colocar a Q, que es igual a 200.000 unidades. En este caso, el precio es, ya les voy a decir el resultado. Voy a compartir por aquí con ustedes lo que quiero calcular, para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Sería 80 por 200.000, da 16 millones, más 90.000. Serían 16.090.000. Ok, entonces aquí P va a ser igual a 16.090.000 más el 10% de 16.090.000, que es esto, 0,10 por, aquí es el costo total otra vez, sería 1.609.000. Y esto lo vamos a dividir entre 200.000 unidades. Ahora, a 16.090.000 le sumo 1.609.000 y eso me da 17.699.000 y eso lo voy a dividir entre 200.000. 16.090.000 más 1.609.000 entre
me da que debo producir 88.495 unidades. Entonces, si yo quiero obtener una ganancia del 10% sobre los costos, debo vender 88.400, el precio de cada unidad, perdón, debe ser 88.495 unidades monetarias, UM. ¿Ok? Entonces, fíjense que si quiero calcular la utilidad sobre los costos antes de impuestos, pues lo que tengo que hacer es, si quiero calcular los precios o las cantidades utilizando la fórmula de utilidad sobre costos antes de impuestos, pues lo que debo hacer es multiplicar un porcentaje de utilidad por el costo total de la empresa, y el costo total de la empresa es costo fijo más costo variable. Y finalmente tenemos el mismo procedimiento, pero ahora lo vamos a hacer para calcular cuando quiero ya una utilidad neta, es decir, una utilidad sobre los costos, pero después de impuestos. Y el proceso es exactamente el mismo. Solo que aquí, pues yo tengo que tener P por Q, va a ser igual al costo fijo más el costo variable unitario por Q, más, supongan que tengo un porcentaje de utilidad, yo voy a colocar 0.10 por el costo fijo más costo variable por Q. Y supongan también lo que vamos a dividir entre 1 menos T es el porcentaje de utilidad. Desde el porcentaje de utilidad sobre por los costos totales. Y esto lo vamos a dividir entre 1 menos T, asumiendo que el impuesto sobre la renta en este caso también es 30%. En este caso yo puedo dividir este 0,10 entre 0,70 como hice en el ejercicio anterior, y si voy a calcular el precio otra vez, va a ser igual a costo fijo más costo variable unitario por Q más 0.10 entre 0.70 me da 0,1429 costo fijo más costo variable por Q. Y todo esto lo voy a dividir entre Q. ¿Para qué? Para hallar el precio que necesito para obtener una utilidad sobre los costos después de impuestos. Fíjense que hemos visto ya dos usos que se le puede dar al modelo costo-volumen-utilidad. Bueno, son tres realmente. El primero, determinar las cantidades necesarias para cubrir todos los costos o los costos totales de la empresa sin obtener ninguna rentabilidad. A eso se le llama punto de equilibrio. Y vimos tres formas de calcular el punto de equilibrio: por el método algebraico, cuando yo conozco el costo variable unitario de cada unidad y el precio variable unitario; por el método de la proporción de margen de contribución, que se utiliza cuando yo no tengo el precio de cada unidad, o cuando son muchísimas unidades o diferentes tipos de productos y tengo diferentes costos variables, diferentes precios, diferentes costos variables. Entonces, si la empresa le da a todas las unidades un porcentaje de margen de contribución o de ganancia bruta,
yo puedo calcular con esa forma de hacerlo, dividiendo el costo fijo entre la proporción de margen de contribución, puedo calcular el ingreso de equilibrio para definir, bueno, yo tengo que vender tanto en unidades monetarias para poder cubrir mis costos fijos y mis costos variables. Y la tercera forma era utilizando gráficos, cómo se hace el gráfico de punto de equilibrio para mostrarle a los proveedores, a los dueños de la empresa, qué va a pasar por debajo del punto de equilibrio con la utilidad, que se va a generar una pérdida, y qué va a pasar por encima del punto de equilibrio con la relación entre los ingresos y los costos totales, en donde a partir de la siguiente unidad que produzca por encima del punto de equilibrio, yo voy a generar una ganancia. Luego hicimos una simulación en donde determinamos o vimos cómo se usa el punto de equilibrio para realizar análisis de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando a mí me piden una proyección o un presupuesto, me dicen, bueno, ¿qué pasa si las ventas o las unidades vendidas disminuyen? ¿Qué pasa si se viene un proceso inflacionario y el costo variable aumenta en tanto? ¿Cuánto resiste mi precio que yo lo mantenga de esa forma? ¿Hasta qué unidades soy capaz de generar rentabilidad? ¿Qué pasa si el costo fijo me aumenta? Y esa sensibilidad, ese análisis de sensibilidad o esa simulación la puedo utilizar em, utilizando el estado de resultados a través del modelo costo-volumen-utilidad. Yo puedo verificar y hacer ese proceso de simulación. Luego vimos que el modelo costo-volumen-utilidad se puede utilizar para analizar las utilidades y yo puedo calcular los precios o las cantidades que necesito generar. En el caso de los precios es, bueno, si tengo una empresa que tiene una cantidad, que produce una cantidad estándar y ya después de ahí no puedo producir nada, entonces, ¿qué precio necesito darle a mi producto para obtener un porcentaje de rentabilidad deseado? Y lo calculamos con antes de impuesto, con utilidad antes de impuesto, con utilidad neta, es decir, después de impuestos, sabiendo que yo debo pagar un porcentaje de impuesto. Y también puedo utilizar este modelo para calcular el precio de las cantidades si yo lo quiero hacer sobre los costos totales de la empresa. Entonces, llevamos tres usos del modelo costo-volumen-utilidad y bueno, todavía pues no hemos hecho ejercicios, pero ya tenemos una serie de fórmulas y conceptos que ustedes deben manejar. En el siguiente video les hablaré acerca del uso de análisis de indiferencia para un costo de determinados tipos de procesos. Avancemos.